Buenos días, Dios los bendiga mucho en este domingo, Día del Señor. Una vez más estamos acá, transmitiendo a través de las redes sociales para llegar a todos ustedes con el mensaje, con la palabra, con la sana doctrina que Dios nos entregó a través de su palabra. En este domingo queremos bendecir a todos los hermanos que están ahí del otro lado, a todas las personas que nos miran de diferentes lugares. Gracias a todos los que mandan esos mensajes cálidos de amor, de apoyo, aquellas personas que están orando por nosotros para que la palabra de Dios siga corriendo, para que sigamos predicando la buena palabra del Señor. Y en este domingo vamos a continuar con nuestro estudio que venimos haciendo de la carta a Timoteo, esta epístola maravillosa, primera y segunda carta a Timoteo. Es importante recordar que Pablo escribe estas cartas ya casi en el último tramo de su vida, en el último tramo de su ministerio. Habían pasado 30 años desde su conversión y nos encontramos con estas cartas, nos encontramos con esta problemática dentro de las iglesias, dentro de la iglesia que estaba pasando en Éfeso. Y también lo podemos ver que esto ocurre en diferentes ámbitos de la vida, en la vida del cristiano, en diferentes iglesias a lo largo del mundo, a lo largo de la historia. Y siempre es la misma temática que el enemigo utiliza para destruir lo que es la verdad de Dios. Y yo titulé el mensaje de hoy, nuestro estudio número 8 de esta serie que se llama cómo debemos conducirnos, cómo el cristiano debe conducirse en la casa del Señor. Y esa es la manera, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo me voy a conducir como quiero, yo voy a hacer las cosas. No. Hay un parámetro establecido por la palabra de Dios y nosotros no debemos sacar de contexto esas cosas para llevar a cabo nuestros deseos, sino si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y hemos muerto a nuestra antigua vida. Hoy mi nueva vida es obedecer a Jesús, obedecer su palabra que Él dejó establecida para nosotros. Por medio de los apóstoles fueron entregadas esas verdades, esas doctrinas, para que nosotros podamos seguir. Y en este caso, nosotros tenemos que entender que la palabra es la palabra de Dios. Como dice la Biblia, dice que toda palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Y entender que esto es un mensaje que es vital para nuestra vida. Es importante que nosotros podamos entender. El día de hoy creo que va a ser un estudio fabuloso, maravilloso de las verdades de Dios y por eso te ruego que puedas prestar atención, estar ahí atento a lo que Dios en este día permitió Él que tú puedas oír. De alguna manera Dios está permitiendo que estas palabras lleguen a tu corazón y que puedan ser de edificación. Y yo titulé este estudio número 8, Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. ¿Y de dónde saco esto? Y esto está en la palabra de Dios en Timoteo capítulo 6, donde nosotros encontramos y dice la palabra de Dios, versículo 12. Y Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Y ya pudimos ver que en el comienzo de esta carta, Pablo le escribe a Timoteo con la necesidad de que Timoteo se quede en Éfeso mientras él continúa su viaje a Macedonia, para que Timoteo pueda atender estos asuntos que no son menores, asuntos que verdaderamente son peligrosos para la iglesia, y era estos falsos cristianos, estos falsos maestros, estas personas que estaban introduciendo dentro de la iglesia sus influencias. Y como muchas veces nosotros decimos, o como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es carnal, no es con la gente
sino contra potestades, principados y huestes de maldades en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que detrás de toda operación que no provenga de Dios hay una influencia demoníaca. Hay una influencia satánica, y la influencia satánica tiene que ver cuando está operando la envidia, cuando está operando el celo, cuando está operando el orgullo, cuando está operando ciertos factores que van en contra de la palabra de Dios. Ahí está operando un mundo espiritual que me quiere a mí arrastrar en contra, alejar en contra de las verdades bíblicas. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso para que pueda atender estos asuntos. Y después vimos cómo Pablo le habla de estos falsos maestros, de estos maestros del error que quieren introducir sus herejías, sus fábulas, sus cosas sacadas de contexto. Y después vimos la semana pasada y la anterior cómo Pablo se pone como ejemplo de un hombre de Dios, de un ministro de Dios, de alguien que fue rescatado por el Señor y siendo un pecador, cómo Dios tuvo misericordia, cómo Dios lo salvó con su gracia. Sepamos que misericordia no es lo mismo que gracia. Misericordia es no recibir lo que merezco, y gracia es recibir lo que no merecía. ¿Se entiende? Misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué significa? Quizás yo merezco un castigo mucho mayor y soy castigado de una manera mucho más leve. Eso es misericordia. Esa persona tuvo misericordia de mí. Y gracia es recibir algo que yo no merecía recibir. Es un obsequio, es un regalo. Esa es la salvación. Es lo que el Señor nos da, es la gracia. Por la gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Entonces es bueno entender que Pablo se pone como ejemplo de lo que es un verdadero hombre transformado por la gracia. Alguien que fue transformado por la gracia. La gracia no solamente te aleja de las malas obras. Pablo era un perseguidor, un blasfemo. Y la gracia que lo salvó no solamente lo alejó de estas malas obras, sino que lo transformó en pasión por la verdad de Dios, por la obediencia y por el servicio. Cosas que la gracia de Dios hacen en la vida de la persona, y es importante que nosotros podamos entender qué es lo que Pablo está mostrando aquí en esta transformación que él tiene. Por eso dice en el capítulo 6, versículo 3, dice: y algunos enseñan otra cosa, que no se conforman a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Como muchas veces dice la palabra, dice aquellos que predican otro evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Pero hay gente que inventa con esto mismo un evangelio diferente. ¿Se da cuenta? No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Hace un rato estaba escuchando una entrevista que le hicieron al pastor Miguel Núñez, y justamente era un grupo de científicos y teólogos y gente inconversa, y le decían, ¿cómo puede ser que mayormente en las dictaduras y las personas perversas se decían ser cristianas, eran cristianas? Y él dice, no, una cosa es que tú digas ser cristiano, y todo lo contrario es los hechos que demuestran que esa persona no es cristiana. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si yo no me apego a la palabra de Dios, entonces seguramente yo no soy cristiano. Simplemente estoy diciendo que soy algo que en realidad no soy. Por eso dice Pablo, estas personas que estaban aquí en Efesios, ¿se acuerdan que
Pablo le dijo a los líderes de Éfeso cuando se juntó en Mileto y que después de su partida iban a entrar lobos rapaces y que ¿cuál era la función? Era quitar la gente de la sana doctrina, era quitar la gente de la verdad del evangelio y socavar la autoridad que Pablo tenía. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 7, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. ¿Por qué él tiene que afirmar su ministerio? Porque esta gente, seguramente, esta gente lo que hacía era no conformarse al apostolado de Pablo. No conformarse al ministerio de Pablo. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir a Pablo? ¿Por qué él tiene que ser apóstol y yo no puedo ser apóstol? Y esto es importante que nosotros entendamos en esta introducción para entender lo que viene, que vamos a estudiar este domingo y el domingo siguiente, que seguramente esta gente no aceptaba. Y este es el gran problema. Pablo dice: yo fui puesto en el ministerio, pero no por elección mía, no porque soy merecedor, no porque tengo algo que haga que yo sea digno de ser apóstol. No. Simplemente es, ¿por qué? Por soberanía, por la soberana voluntad y designio de Dios. Es Dios el que decide las cosas y nosotros tenemos que obedecer lo que Dios establece. Por eso dice la palabra de Dios: sométanse todos los hombres a todas las autoridades. Y uno dice: ¿cómo me puedo someter a una autoridad si este es un pagano, si este es un pecador? Y ahí está mi problema. Mi problema no está en la autoridad. Mi problema es que yo no quiero obedecer. Y esa es nuestra naturaleza, que nosotros muchas veces tenemos que pelear con ese deseo, ¿no? Entonces, fíjate que en el capítulo 1, versículo 14, Pablo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es importante entender que la vida de un cristiano es una vida de fe y de amor. ¿Qué significa esto, fe y amor? Cuando la palabra habla de fe, muchas veces la palabra habla de dos términos diferentes. No es la misma fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe se utiliza para la fe que yo tengo en creer en Jesús, la fe que Dios me dio para que yo crea en Él, mi confianza en Él. Y también la palabra fe se utiliza para todo el conjunto de doctrinas que están en la Biblia para mi enseñanza. Entonces, cuando hablamos de fe, tenemos que ver el contexto de lo que eso significa, si es de mi fe para creer en Jesús o si está hablando de la fe en lo que está enseñando la doctrina bíblica. Y Pablo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Acá está hablando de la fe, de confiar y de creer en Dios y el amor. Cuando yo fui salvado, Dios me capacitó con esa gracia para creer en Él y para amar. ¿Y qué significa esto, creer en Él? Esta gente, hermano, que estaba cuestionando el ministerio de Pablo, esta gente había recibido el evangelio por Pablo y ahora lo cuestionaba, ¿se da cuenta? Esta gente por muchos años habían comido de la palabra que Pablo les había entregado, del evangelio, y ahora de repente estaban diciendo: no, ¿sabes qué? No queremos más a Pablo. ¿Por qué? Porque la persona, mi hermano, empieza a cuestionar, a decir: yo quiero también, yo quiero ser esto, yo quiero lograr lo otro. Entonces, fíjate algo, ahí es donde la persona empieza, como dice la palabra en Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios, tengo que descansar en la soberanía de Dios, que Dios es el que va a hacer las cosas. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? Como yo le hacía un ejemplo a un hermano. Imagínate que
que esa persona de repente es un pastor y Dios lo utiliza y Dios lo llama y de repente lo llaman de diferentes lugares para predicar y esto y aquello. Y yo de repente entro en un celo y digo, ¿por qué él sí y yo no? Ahora, no se trata de por qué él sí y yo no, sino se trata de la soberanía de Dios, que Dios escoge y hace como Él quiere. Y soy yo el que no acepto esa soberanía de Dios, porque si Dios quiere hacer algo conmigo, Dios lo va a hacer. Ahora, entonces, ¿qué hago yo? Empiezo yo a torcer la verdad de la Biblia para que avale mi pecado, mi envidia, mi odio, mi comportamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Yo ya, esa persona que a él lo llamaban para predicar, a mí ya yo ya no espero que me llamen, yo empiezo a llamar. Y empiezo a llamar y empiezo a decir, invítenme a mí, no lo inviten a él porque hay cosas medias turbias que tiene él en su vida. ¿Se da cuenta? Y empiezo a usar un método erróneo para justificar de que Dios me está usando también a mí. Y ahora, en la realidad es que detrás de todo eso, yo no estoy creyendo en Dios, no estoy descansando en Dios. Y entonces no hay amor porque yo estoy obrando de tal manera que estoy dañando el ministerio de ese hermano, estoy dañando la iglesia de ese hermano, estoy haciendo cosas que no debo, hermano. Entonces ahí no hay amor, esa persona no tiene fe. Y después de que Pablo se da como ejemplo mostrando de que una persona que fue salva por la gracia es una persona que fue transformada en pasión por la verdad, por el ministerio, por el servicio, por la obediencia, Pablo, después de haber hecho un paréntesis con todo lo que él había explicado de su ministerio, Pablo vuelve a retomar a estos falsos cristianos, donde los había dejado, y le vuelve a hablar a Timoteo acerca de ellos. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar, donde habíamos dejado la semana pasada. La semana pasada leímos hasta el versículo 17, y el día de hoy vamos a leer el 18, el 19 y el 20. Y dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneos y Alejandros, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad. Señor, sabemos que tú eres verdad. Sabemos que tu palabra es verdadera, Señor, y nada de lo que tú dejaste plasmado en las Escrituras, Señor, es en vano, sino que es para nuestra edificación, nuestro crecimiento, nuestro entendimiento, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, te pido por cada hermano que está ahí del otro lado escuchando, Señor, que así como yo necesito que tú me ayudes, Dios, en esta mañana a entender tu santa palabra, Señor, a rumiarla, a caminar con ella, Señor, a aplicarla en mi vida, Señor. También mis hermanos sean bendecidos en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra. Y como dice, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú la enviaste a hacer, Señor. Que esta palabra, Señor, transforme mentes, corazones, todo lo que tú la diseñaste para que haga, Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra comprensión, para que en esta mañana esta palabra, Señor, transforme nuestra vida cada día más a la imagen del varón perfecto, tu Hijo Jesús. En su nombre te lo pedimos, amén y amén. En el día de hoy, con 3 versículos vamos a hacernos, tenemos mucho por caminar con estos versículos, y que Dios nos ayude a entender toda esta porción
que es maravillosa. Y Pablo dice en el versículo 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Pablo vuelve a nombrar a Timoteo como hijo y lo vuelve a afirmar. Ahora, es importante que nosotros veamos que Pablo le envía esta carta a Timoteo porque había un peligro. Se cree que los comentaristas a lo largo de la historia, ellos ven lo mismo, que seguramente Pablo tenía el temor de que Timoteo podía abandonar la obra por la severidad de lo que estaba, el problema que estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces Pablo una y otra vez, así como dice al principio, como en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. El mandato de Pablo, y la palabra mandamiento aquí significa orden. Pablo va a utilizar ciertas palabras en el ámbito militar para que nosotros entendamos lo que significa la autoridad de Pablo, lo que significa la autoridad que Dios le dio a Pablo y la autoridad que nosotros como iglesia tenemos de someternos a la palabra de Dios, de obedecer sin andar cuestionando, sino hacer lo que el Señor nos dice. Entonces Pablo le dice a Timoteo nuevamente, lo nombra como su hijo para confortarlo, para afirmarlo, como diciendo, mira, hijo mío, yo te di esta tarea, este trabajo, porque Dios está contigo, porque esa es la tarea de la iglesia, porque la tarea de la iglesia no es una tarea fácil. Y acuérdese que este estudio se titula ¿Cómo yo debo conducirme en la casa del Señor? Y la iglesia del Señor no es poca cosa, mi hermano. Muchas veces la gente la menosprecia, mucha gente no la toma en consideración, pero la iglesia es la novia de Jesús. Y Dios pelea por su iglesia. Y Dios defiende a su iglesia. Y nuestro llamamiento que nosotros tenemos es la necesidad, lo que Pablo le está diciendo, mira Timoteo, tú tienes la necesidad en ese lugar de luchar por la fe y la verdad del evangelio. El cristiano, la vida del cristiano es una vida de lucha, constantemente. Yo hace unos días estaba recordando con todas las luchas que he atravesado a lo largo de mi vida cristiana. Y uno podría decir, bueno, cuando uno viene a Cristo ya no lucha, no, uno está confundido. Uno cree que cuando viene a Cristo ya es todo de gloria en gloria, de bendición tras bendición, todo va a estar bien. No, mi hermano, esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que entender que hoy, al tener una vida nueva, el mundo está gobernado por el maligno, está en contra tuyo. Y nosotros podemos ver cómo de alguna manera Timoteo no se quería meter en esta lucha. Y yo pensaba y me identificaba con Timoteo porque, ¿sabe qué, mi hermano? Yo me acuerdo en mis tiempos de evangelista, mis luchas eran totalmente diferentes. Y yo recordaba que mi vida era ir a evangelizar y compartir las buenas nuevas, pero después que fuimos creciendo como iglesia, las cosas fueron cambiando y las luchas pastorales son distintas. Y mientras más vas creciendo, más luchas vas teniendo con el enemigo por la verdad de la palabra. Y a veces uno dice, yo no quisiera meterme en esta lucha, ¿para qué? En sentido, mi vida cristiana es una vida de paz, yo quiero estar tranquilo. Y sabe, hermano, las veces que uno ha pensado, dice, bueno, o sea, ¿para qué luchar? Dejo todo esto, me voy y hago mi vida por ahí, vivo una vida tranquilo, voy, me siento en una iglesia, me congrego, no tengo ningún compromiso y listo. Pero ese no es nuestro llamamiento. Ese no era el llamamiento de Timoteo.
Por eso dice en el versículo 18, y este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Había un llamamiento sobre la vida de Timoteo y antiguamente, antes de que la Biblia fuera terminada, acuérdese que en ese tiempo la gente no tenía una Biblia. Entonces, antes de que la Biblia fuera terminada, Dios utilizaba a los profetas para enviar los designios de Dios, la voluntad de Dios. Por eso en esta carta a Timoteo después vemos cómo la iglesia tiene que elegir a los pastores. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 más adelante, pero fíjate que dice, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Se da cuenta? Que el obispo sea irreprensible en cuanto a toda verdad de la palabra de Dios, que predique bien la palabra, que enseñe bien. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Ahora, antes de eso, los hombres de Dios eran elegidos por medio de las profecías que se anunciaban sobre ellos. Hoy no, hoy los hombres de Dios son elegidos por la iglesia y son elegidos por su comportamiento bíblico, espiritual, consagrado a la verdad de la palabra. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, se hicieron todas estas profecías de tu llamamiento, ¿para qué? Para que tú sirvas a Dios, para que tú hagas la voluntad de Dios. Así como Dios le pidió Pablo le pidió a Timoteo que permaneciera en Éfeso, ¿para qué? Para frenar esta corrupción que estaba habiendo de estas personas antibíblicas que estaban haciendo las cosas de manera equivocada. Entonces Pablo le dice, este mandamiento ya lo vimos, es una orden, y una orden no es una opción. La orden no es una opción. Si tú quieres o no quieres luchar contra estos falsos maestros. Este mandamiento, esta orden que se te da, no es una opción. ¿Por qué? Porque acá hay cosas en juego, que es la iglesia del Señor, la cual Él compró a precio de sangre. Hermano, la tarea de la iglesia es una tarea sumamente compleja. Y la iglesia debe entender cuál es su propósito. Y Pablo le dice que milites la milicia. Milites por ella la buena milicia. La palabra milite significa ser un buen soldado. Sé un buen soldado, hermano. No sirve un buen soldado si no sabe luchar. ¿De qué sirve un buen soldado si Cristo, cuando nos llamó para ser soldados de Cristo, para ser su ejército, para ser su pueblo? Ahora, ¿de qué sirve, hermano, si yo no me atrevo a luchar, si yo soy temeroso? Recuerda que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que se le demandará a las personas que cuando estén delante de Dios, dice, a los cobardes. A los cobardes. No podemos ser cobardes. Debemos tener todo el conocimiento de lo que la milicia espiritual significa. Y dice la palabra de Dios, por cuanto dice que milites por ella la buena milicia. Y la palabra milicia significa campaña. ¿Y qué significa esto? Significa, Timoteo, sé un buen soldado para batallar la buena batalla. La palabra milicia significa campaña, y la palabra campaña significa conjunto de batallas.
todas las batallas. Por eso ya vimos en 6:12 donde Pablo le dice: pelea la buena batalla, pelea la buena milicia, pelea la buena campaña, pelea las muchas batallas, porque esto no es una sola batalla, estas serán muchas batallas. Seguramente a lo largo de tu vida cristiana vas a tener que pelear siempre. Muchas veces se nos dicen por ahí que todo estará bien, que todo va a estar bien, que ya no tendremos luchas. No, mira, en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. ¿Cuántas aflicciones? Muchas aflicciones. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que él fue llamado por Dios para ser parte de la iglesia, y el propósito de la iglesia es ser un buen soldado que está dispuesto a luchar estas batallas como un buen cristiano. Usted, mi hermano, está llamado a luchar estas batallas, y estas luchas no tienen que ver con luchas de poderes, no tienen que ver con luchas de posiciones, no tienen que ver con luchas de dinero, no tienen que ver con luchas de reputación, no tienen que ver con luchas de mi reconocimiento. No, mi hermano, ¿qué es la buena batalla? ¿Qué es pelear una buena batalla? ¿Qué es lo que Pablo le dice, la buena milicia, la buena campaña? Y Pablo primeramente le presenta a Timoteo que el cristiano fue llamado, salvo por Dios, por su gracia inmerecida, para ser un soldado de Cristo, para ser un buen soldado de Cristo. Este soldado de Cristo es alguien que recibe órdenes, mandamientos establecidos en las Escrituras, no pudiendo rechazarlos, sino obedeciéndolos. Y Pablo le dice a Timoteo: tú serás un buen soldado que pelees estas luchas como un buen soldado. ¿Y qué es un buen soldado? ¿Qué es un buen soldado que pelea una buena batalla? Y según el comentario John MacArthur, Pablo recomienda a la iglesia a librar batalla contra los enemigos de Cristo y del Evangelio. Según John MacArthur, Pablo lo que está recomendando a la iglesia, encomendando a la iglesia a librar una batalla contra los enemigos de Cristo y los enemigos del Evangelio. Muchas veces uno dice: bueno, yo no me meto, yo no me quiero meter, yo no quiero pelear, yo no quiero defender, yo no quiero estar de ningún bando. Son esos los tibios que dice la palabra, no son ni caliente ni frío. Usted sabe que los calientes sirven para algo y los fríos sirven para otra cosa. Usted, el agua caliente usted la usa para tomarse un té. El agua fría usted la usa para refrescarse, para beber, pero el agua tibia no sirve. Por eso Dios dice: a los tibios los vomitaré. Aquellas personas que, hermano, yo no me meto. No, tú tienes que defender la iglesia de Jesucristo. Tú tienes que defender la verdad bíblica. Y ahora la pregunta es: ¿cómo Timoteo debía pelear la buena batalla? ¿Cómo Timoteo debía pelear la buena batalla? Algo que muchas veces nosotros no queremos. Y muchas veces nos preguntamos: pero ¿cómo es una lucha correcta de la batalla de Dios? Y Pablo se lo enseña en el versículo 19 y versículo 20, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando las cuales se naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 3 puntos. Pablo habla de 3 puntos. La sana doctrina,
la sana conciencia y la sana iglesia. Y usted me podrá decir, pastor, ¿de dónde sacó todo eso desde ahí? Primero, manteniendo la fe. Y es como hablábamos, cuando Pablo le dice a Timoteo, y esta es la manera de luchar la buena batalla, primeramente es mantener la fe. Y mantener la fe no significa mantener creyéndote en Jesús, sino la palabra fe aquí significa las doctrinas que fueron entregadas a la iglesia por medio de los apóstoles. Entonces lo que quiere decir aquí es sana doctrina, manteniendo la fe, manteniendo la sana doctrina. La manera correcta es que yo tengo que mantener mi vida alineada a la palabra de Dios. Lo que Dios me está mandando a mí, que para que yo tenga una buena batalla y acabe la carrera y triunfe, yo debo mantenerme anclado en la sana doctrina. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 2, el requisito del obispo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El requisito que Pablo establece para los pastores es que el pastor debe ser una persona que esté anclada en la sana doctrina y que sepa enseñar. 3:9. El requisito para los diáconos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa que guarden el misterio de la fe? Que guarden la fe de creer y no perder la esperanza en Jesús. No. Que guarden el conocimiento de la palabra de Dios en sus vidas, que la apliquen con una limpia conciencia, que ya vamos a ir a esa parte, a la conciencia. 4:13, mire lo que dice 4:13. Entre tanto voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, sana doctrina. 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en todo esto? Pablo está diciendo la doctrina, la sana doctrina, es importante para mi vida. La sana doctrina no solamente a mí me va a mantener en el camino correcto, sino que esa sana doctrina me está a mí enseñando el camino de salvación, me va a mantener en salvación y me va a alejar de la apostasía. Y fíjate, el punto número 2, buena conciencia. Y dice Pablo, le dice a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Buena doctrina, buena conciencia. Buena doctrina, buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, y acá es donde me quiero detener por un momento, porque la conciencia es el indicador moral que Dios puso en nosotros para indicarnos la ley de Dios. La conciencia es la que te aprueba o te desaprueba. Pero esta conciencia se distorsiona por causa del pecado cuando mi conciencia no está anclada a las verdades de la sana doctrina. En ese momento mi conciencia entra en sintonía con la sana doctrina para tener una conciencia limpia, una conciencia sana. Ahora fíjate algo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 21
y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dan testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso en nuestra conciencia la ley. La ley, ¿para qué? Para hacer lo correcto. La ley para que yo pueda ser juzgado si no estoy haciendo lo correcto. Ahora, el tema es que el pecado lo que hace, mi hermano, es corrompe mi conciencia. Y cuando yo soy corrompido en mi conciencia, por eso dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 4, mire lo que dice, Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada aquí significa quemada, fundida, no funciona. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo, para poder luchar una lucha verdadera, una buena batalla, tú debes tener una sana doctrina, una sana conciencia y una sana iglesia. ¿Y qué significa esta sana doctrina? Esta conciencia que Dios puso en mi vida para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Pero dice Pablo, estos maestros del error la desecharon. Desecharon su conciencia. ¿Cómo desecharon esta conciencia? ¿Y cómo ocurre esto? ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué pasa? De repente Dios revela su palabra a mi vida para que esa palabra, para que esa sana doctrina se sincronice con mi conciencia y yo tenga una conciencia limpia, una conciencia bíblica, una conciencia que obedezca a la palabra de Dios, una conciencia que no me acuse, sino una conciencia que me apruebe. Ahora, yo puse aquí algunos ejemplos. El tema es que yo sigo viviendo en un cuerpo carnal y un cuerpo carnal que quiere alejarse de la verdad de Dios, un cuerpo carnal que quiere torcer la verdad de Dios y arrastrarme a la perdición. El problema es que cuando mi conciencia empieza a ser nublada, porque yo en vez de escuchar a mi conciencia, empiezo a escuchar los deseos de mi carne. Entonces cuando yo empiezo a nublar mi conciencia por el pecado y empiezo a escuchar los deseos pecaminosos que yo estoy alimentando en mi vida, ahora lo próximo que sigue, por eso dice que en los postreros tiempos, gente que escuchó a estos falsos maestros, gente que escucha a estos falsos predicadores, en un futuro esta gente se va a convertir en apóstatas. Van a apostatar. ¿Qué significa la palabra apostatar? Alejarse de las verdades bíblicas, alejarse de la palabra de Dios. ¿Y por qué esto? Y preste atención a esto. ¿Por qué? Porque estas personas que de repente su conciencia, y a mí muchas veces me ha pasado que de repente estoy estudiando algo, estoy viendo y de repente mi conciencia me está diciendo, mira, tú no estás viviendo congruente a esta palabra. Ahora, la conciencia te acusa o la conciencia te aprueba.
Y cuando la conciencia te empieza a acusar y de repente tú no te sometes a una conciencia limpia, a escuchar esa conciencia, lo que tú vas a empezar a hacer es a matar esa conciencia, cauterizar esa conciencia, tapar esa conciencia, tapar la boca de esa conciencia. ¿Por qué? Porque no es congruente esa conciencia con los deseos de mi carne, no es congruente con mi pecado. Entonces, de repente yo le empiezo a dar rienda suelta a mis deseos, a mis ambiciones, a mi orgullo, a mi envidia, a mi odio. Le empiezo a dar alimento a este pecado que tapa esta conciencia hasta que yo me termino convirtiendo en un apóstata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apóstata, ¿qué hace? Va a buscar la manera en que la palabra de Dios diga lo que avale lo que él está sintiendo en su carne. Y se lo explico. De repente, y yo puse aquí algunos ejemplos, de repente esa persona está casado y un día dice, bueno, yo tengo deseos sexuales, tengo deseo de estar con mi esposa, pero mi esposa está enojada. Y de repente mi esposa no quiere estar conmigo, no quiere tener intimidad, no quiere tener una vida matrimonial íntima. ¿Usted me entiende? Entonces en ese momento mi conciencia me dice que la palabra de Dios dice que yo no tengo que cometer ningún acto ilícito. Yo entiendo eso, pero mi deseo habla más fuerte. Mi deseo está gritando dentro mío. Tú tienes que satisfacer tu deseo que tú tienes. Entonces yo voy a la Biblia y de repente leo en la Biblia que la mujer debe someterse a su marido. Y yo digo, bueno, por cuanto mi mujer no se somete a mi marido, yo estoy en libertad de cometer adulterio con otra mujer para satisfacer mis deseos. Eso es apostatar. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice, una persona que fue salva por la gracia es una persona que fue capacitada en la fe y en el amor. ¿En la fe en qué significa? Que yo confío en Dios, que yo descanso en Dios, que Dios me va a dar a mí lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Que si de repente mi esposa no quiere tener intimidad conmigo, yo tengo un deseo real, pero la conciencia y la palabra de Dios, la sana doctrina, a mí me dicen que yo tengo que confiar en Dios, esperar en Dios para que esto se solucione. Orar a Dios. Pero ¿qué hace la persona que cauterizó su mente, su conciencia? Es una persona que va a buscar el justificativo en la Biblia para que avale su deseo pecaminoso. El otro día escuchaba a una mujer que se hace llamar pastora y quedé sorprendido porque hay muchas mujeres en diferentes iglesias que la están siguiendo. No recuerdo su nombre. ¿Cómo era el nombre, Eliel? Yesenia. Y guarda con eso, es un peligro, mi hermano, tremendo. Una mujer que hace poco salió a decir que el infierno no existe. Una mujer que salió a decir que tú te mereces lo mejor y si tu marido no te da lo mejor, échalo de tu casa porque Dios te dará. ¿Se da cuenta, mi hermano, algo sacado de contexto? Entonces yo escuchaba un poquitito, un pedacito de su testimonio y ella decía, yo por muchos años luché con la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, dice que no permito a la mujer enseñar, versículo 12, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces dice, yo por muchos años luché con esa palabra hasta que un día, se da cuenta el deseo de su corazón, la concupiscencia. La conciencia le estaba acusando, la conciencia le estaba diciendo que se someta a la palabra de Dios, pero su deseo era buscar la manera de torcer la escritura para que justifique mi pecado. Eso se llama apostasía. Entonces de repente dice, un día encontré que la palabra aquí, mujer, significa esposa.
Entonces me di cuenta que el apóstol no le está hablando a las mujeres de la iglesia, sino le está hablando a las esposas que se sometan a sus maridos. Pero eso no dice la Biblia, mi hermano, nada que ver. Sí sabemos que la palabra mujer, yo a veces le digo al hermano, hola, ¿cómo está tu mujer? Y también usamos el término mujer para referirnos a las mujeres. Pero aquí no dice eso. Porque después dice la palabra de Dios, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, y no dice sobre el esposo. Y la palabra hombre aquí significa hombre, no significa esposo. Entonces, algo que después vamos a entrar en profundidad con eso. Y dice, y en ese momento me liberé. En ese momento ella cauterizó su conciencia. Y en ese momento se entregó a la apostasía, a torcer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios avale mi pecado, mi hermano. Y eso es terrible. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la mejor manera de pelear una batalla correcta es tener un sano conocimiento de la palabra de Dios, una sana doctrina, una sana conciencia. Una conciencia, hermano, que no sea cauterizada. Una conciencia que esté anclada con la palabra de Dios, sincronizada con la palabra de Dios. Es importante entender eso. Estas personas, mi hermano, habían cauterizado su conciencia. Por eso dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto no habla que en un futuro van a apostatar de la fe. Esto está lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo aquí es que esta gente que está escuchando a los espíritus engañadores y doctrina de demonio, esto no significa que la persona está en su casa y un demonio hablándole. No. Acá lo que dice la palabra de Dios dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La doctrina de demonios fue incorporada, por eso nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Pero los demonios o el diablo se esconde detrás de la carne. El tema aquí es que esta gente, mi hermano, estos hipócritas mentirosos, yo muchas veces me pregunté, digo, ¿cómo puede ser que alguien se pare arriba del altar sin escrúpulo a decir cualquier barbaridad, a decir Dios me dijo cuando Dios no le dijo nada, porque eso es totalmente mentira? Pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo más triste de todo es cuando esta persona empiezan a creer sus propias mentiras. ¿Por qué? Porque esas personas tienen cauterizada la conciencia y la conciencia no los acusa. La conciencia no les dice nada porque ya su conciencia está quemada, mi hermano. Y lo que ellos hacen en ese momento es empezar a apostatar, a torcer la palabra de Dios para llevar un evangelio diferente, usando la misma Biblia, pero un evangelio diferente, sacado de contexto, como yo le explicaba hoy. Diciendo, ¿por qué Dios tiene que elegir a Pablo? ¿Por qué no me elige a mí? ¿Por qué Dios tiene que elegir al hombre y no elige a una mujer para ser pastores? ¿Sabe de qué se trata eso, mi hermano? Eso se trata de no aceptar la soberanía de Dios, de no aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué Él tiene que ser pastor? ¿Y por qué yo no puedo ser pastor? Yo también puedo ser pastor. Entonces voy y soy pastor a costilla de destruir al prójimo, enseñarle erróneamente y tal vez conduciéndolo a la apostasía. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si no frenas a estos falsos pastores, a estos falsos predicadores, la iglesia va a empezar a apostatar. Va a empezar a torcer la verdad bíblica y va a empezar a decir, Dios me dijo, va a empezar a decir, no, porque la Biblia me aprueba a mí. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar a estos mentirosos que son influenciados por doctrinas de demonios. Y es un peligro, mi hermano. Es un peligro
perder tu conciencia. Es un peligro que tu conciencia no te juzgue. Es un peligro que tu conciencia no te afirme que tú eres un hijo de Dios. Es un peligro que tu conciencia no te lleve a la obediencia de la palabra. Es por una cuestión de razonamiento. Si nosotros no entendemos con razonamiento estas cosas tan simples, porque si yo fui salvo por el Señor, por la gracia del Señor, y si yo tengo fe en el Señor, yo tengo que descansar en Él. Que es Dios el que me va a abrir puertas, es Dios el que va a hacer las cosas. Yo no tengo que forzar nada. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay muchos cristianos que están obrando, bueno, pero si yo no me defiendo, nadie me defiende. Si yo no hablo, nadie habla. Si yo no ataco, nadie me va a defender. Si yo no voy y meto la pata, nunca lo voy a lograr. Si yo no empujo a fulano, siempre me van a pasar por arriba. ¿Tu vida no le pertenece a Dios? Si tu vida le pertenece a Dios, Él es tu Señor. Él tiene control de tu vida. Él te llevará donde Él quiera llevarte. Ahora, como yo muchas veces le dije a los hermanos, ¿cómo ese Dios que te trajo aquí es el mismo Dios que ahora te saca de aquí? Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto un Dios que se equivoque. Yo nunca he visto un Dios que de repente Dios obre de una manera y después de otra manera. Porque Dios no es un Dios de confusión, mi hermano. Dios no es un Dios de confusión. Entonces, que nosotros podamos entender que yo no tengo que ir a donde yo me siento bien, que yo no tengo que estar en una iglesia donde me digan lo que yo quiero, sino yo tengo que estar en una iglesia donde se predique la verdad y yo someterme a esa verdad bíblica. Y seguramente no me va a gustar y seguramente me va a doler, pero ¿sabes qué? No se trata de lo que yo quiero, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces, al fin de cuentas, la pregunta es, por eso dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Yo no los conozco. Porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Jesús mismo lo dijo, nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Siempre ustedes torcieron la palabra de Dios para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad, mi hermano. Yo a veces veo gente, mi hermano, tan ingrata con la iglesia que te abrió la puerta, con la iglesia que por muchos años te alimentó y hoy puedo menospreciar así como si no me importe nada, simplemente porque hay algo que a mí no me gusta. La pregunta es, pregúntate qué es lo que no te gusta. Y si lo que no te gusta es lo que está golpeando tu carne, gloria a Dios, mi hermano. Porque tu carne te va a llevar al pecado, a pagar tu conciencia y al final apostatar contra la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que naufragaron en la fe. Naufragaron en la palabra de Dios. No andaban correctamente, no tenían el timón en sus manos, sino que, hermano, iban naufragando por la palabra de Dios, llevándose por cualquier doctrina de demonio, usando la Biblia para su antojo y no haciendo la voluntad de Dios. Mi hermano, ser cristiano tiene que ver con estas batallas. Tal vez no te guste, tal vez tú no estés de acuerdo, pero no se trata si tú no estás o no de acuerdo, se trata de mandamientos, se trata de órdenes que Dios nos dejó en su palabra. Muchas veces veo la gente que habla de Jesús, pero trata al apóstol Pablo como machista. Ahora digo, ¿Jesús eligió a un machista? ¿Jesús eligió a un hombre autoritario, demandante? No, mi hermano. Pablo no obraba por su propia cuenta. Él decía, yo no hago las cosas para mi propia cuenta, para mi propio beneficio, sino que todo lo que hago es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, cuando vemos y nos encontramos con la carta a Timoteo, hermano, es una carta que Dios nos dejó a nosotros como iglesia para que nosotros aprendamos de qué manera Dios quiere que nosotros caminemos.
La pregunta es, ¿tú quieres caminar a la manera de Dios? ¿O quieres torcer la manera de Dios para que Dios diga, o su palabra diga, que tú puedes caminar como tú quieras? Piensa, reflexionemos, meditemos y oremos. Mi hermano, Dios te bendiga mucho y que esta palabra sea de edificación para tu vida, y nos estaremos viendo el domingo que viene. Chao, bendiciones para todos. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche. Mi soledad, tú me dices que te agrado y nunca me dejarás. Eres mi buen Padre. Eres tú, y eres tú amado soy. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. He visto a muchos buscando respuestas en cada lugar, y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres mi buen Padre. Si eres tú, y tu amado soy. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres mi buen Padre. Si eres tú, y tu amado soy. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son para mí. Tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son, tus caminos.